Buenos días, hermanos. Bueno, cortito. Cuando Heriberto me preguntó si quería compartir, yo pensé en compartir algo que estuvimos leyendo este verano, tratando de entender, porque no creo haberlo entendido del todo, pero bueno, por ahí entre todos podemos comprenderlo un poco mejor. Acerca del libro de Lamentaciones. Yo estuve leyendo algunas cosas así sueltas y bueno, tratando de entender un poco ese momento tan duro que pasó el pueblo de Dios, ¿no? Y bueno, lo que fue la figura del profeta Jeremías, que le tocó denunciar el pecado de Israel, denunciar la destrucción, denunciar cosas muy... Bueno, casi todos los profetas denunciaban el pecado, pero acá denunciaba que el pueblo iba a ser llevado cautivo. Reinaba una idolatría muy grande y bueno, a él le costó la cárcel, el desprecio. Y yo veía, digo, bueno, como figura, como líder espiritual de su pueblo, no era un líder próspero, en el sentido de que tenía muchos discípulos que le seguían. Al contrario, siempre andaba solo. No gozó de la simpatía de su gente. No tuvo, si hoy ven esos cursos de liderazgo, no era una persona que inspiraba confianza, ¿no? Era una persona que la gente no quería escuchar. Lo que decía no lo querían escuchar. Y me llamó la atención ese liderazgo. ¿Y qué fue el fruto más grande de él? La obediencia a cumplir ese mandato que tenía que cumplir. Dios no miró en el éxito de si lo escuchaban o no lo escuchaban, cuántos seguidores tenía, si la sinagoga se llenaba, sino la obediencia. Y la otra cosa que me cargó es que él lloraba por el pecado de su pueblo. Y a él le dolía ver la idolatría, ver cómo se desviaba a su pueblo. Esas dos características me llamaron la atención. Bueno, en el capítulo 1 de Lamentaciones, 1:8 dice: pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. A veces, con la mentalidad del hombre posmoderno, con la declaración de los derechos humanos, después de la Revolución Francesa y los derechos universales del hombre, es muy difícil entender cómo Dios va a destruir a un pueblo. Es muy difícil entenderlo. Yo creo que culturalmente es difícil entender que Dios va a destruir a su propio pueblo por causa del pecado. El ser humano se desarrolló tanto, desarrolló su intelecto para concebir el mundo de una manera, pero en el fondo estamos en pecado. Y el pecado siempre hace agua en todas las culturas, en todos los gobiernos, en todas las organizaciones humanas, aún en el pueblo de Dios. Entender que Dios va a destruir a su pueblo, a mí me cuesta entenderlo. Pero la palabra lo dice así, esto es algo histórico y trato de ubicarme en ese lugar y en ese pueblo cuando fue cautivo.
capítulo 2, versículo 6 dice, quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo de Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. No se salvó nadie. En el capítulo 3, hoy Heriberto trajo una canción antigua. Yo tengo la mía, no me acuerdo bien el orden, pero dice una ley de matemática que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Pero hay una declaración en medio de todo ese caos que nosotros cantamos durante mucho tiempo, hace muchos años atrás. Y hay una frase que me quedó, que es mi frase de cabecera. En el versículo 21 del capítulo 3, dice así, esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. ¿Quién se lo impuso? Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y más abajo dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Eso se dijo en ese momento, cuando el pueblo estaba cautivo y Jeremías lloraba por la cautividad de su pueblo, que había sido llevado cautivo a Babilonia. Y yo pensaba, la iglesia de hoy, ¿dónde estamos? ¿No estamos en Babilonia, en medio de Babilonia? La palabra dice, una palabra que Jesús nos dijo acerca del trigo y la cizaña. Que la cizaña va a crecer y el trigo va a crecer, pero que Dios va a ser el que va a separar uno del otro. Estamos en el medio de Babilonia y por ahí al lado nuestro está creciendo la cizaña. Aún dentro de la iglesia puede crecer cizaña. Y hay alguien que siembra cizaña. O a veces no escuchamos algún comentario y vos decís, este comentario es medio cizañero. ¿No? Estamos en Babilonia. Estamos en Babilonia. Pero el Señor es el que nos da el crecimiento. Porque mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, si el de al lado es cizaña, yo quiero ser trigo. Yo quiero ser trigo. Porque la semilla es más fuerte que la que está afuera. Lo que pasa es que hay que cuidarla. Aquel que alguna vez puso una huerta, sabe lo que es que venga una tortuga y le coma una raíz, una plantita que está creciendo. Hay que cuidarla. ¿Cuál es la diferencia entre ese pueblo y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? En cuanto a la materia prima de los que lo componen, creo que ninguna. Somos seres humanos caídos. La única diferencia es que Jesús vino a la tierra y nos anunció que el reino de Dios había llegado. Nos pedía que nos arrepintamos,
y que creamos al Evangelio. Y ese arrepentimiento iba a producir en nosotros un corazón nuevo, pero no si me arrepentí aquella vez y ya está, sino si todos los días voy a la cruz y busco a Dios, Dios me va a dar un corazón nuevo. Hay una diferencia. Dios dijo después que nunca más iba a hacer eso contra Jerusalén. En realidad varias veces Dios dijo, con el diluvio también, al hombre no lo soporto más. Somos duros, muy duros. Pero el amor de Dios es muy grande, muy, muy grande. Y Él quiere cambiar nuestros corazones en medio de Babilonia, por más que haya gente que siembre cizaña. Dios quiere levantar su reino y nos va a juntar entre todas las naciones y un día Babilonia va a caer. Y todos los pedacitos de cuerpo que está metido por todo el mundo, Dios los va a retirar. Hoy Dios obra en nuestros corazones. Necesariamente tiene que obrar en nuestros corazones. Porque si no, no vamos a ser salvos. Si Dios no cambia nuestro corazón, no nos vamos a salvar. Porque va a salir cizaña. Y utiliza los problemas, las dificultades, para transformar nuestro corazón. ¿Sí? Hay una palabra en Jeremías donde dice que levantó a los vecinos para que se transformen en enemigos. ¿Quién no tuvo un vecino de enemigo? Yo sí lo tuve. Y uno entiende qué pasó. Y no, Dios quiere tratar el corazón. El trato que nos da a menudo es doloroso, pero tiene su fruto en la vida eterna, como dice la palabra, un cada vez mayor peso de gloria. Y hoy la iglesia necesita de profetas que sean o que tengan como espejo a Jeremías y que lloren por los pecados del pueblo. ¿Sí? No que los comenten, no que se despeguen. No, yo no tengo nada que ver con eso, esa es la verdad que no es de mi círculo. Es muy fácil, nos corremos hacia un costado y queda en Orsay. ¿No? Rescato ese valor que tenía Jeremías. La obediencia y llorar por los pecados del pueblo. Y termino, como decía Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. En el contexto que lo dijo, un contexto muy doloroso y la entendió. Y yo acá leo esta palabra y entiendo de que es Dios el que nos despierta el volvernos. Es Dios el que añade a su iglesia lo que van a ser salvos. Que tenga misericordia de nosotros y que nos haga volver cada día un poquito más. Cada día un poquito más. Y que renueve nuestros días como al principio. Amén. Señor les bendiga.